¿Alguna vez has escuchado hablar del sport washing? No, ¿verdad? Bueno, el sport washing es entendido como la estrategia que tanto gobiernos, organizaciones o individuos generan para que a través del deporte mejore su imagen. Tales mecanismos tienen como objetivo desviar la atención del público para encubrir sus malas prácticas, acciones represivas o las violaciones contra los derechos humanos. Este término no tiene una fecha de origen exacta, pero se ha utilizado de manera informal desde la década de 1980 para describir la práctica de usar el deporte para mejorar la imagen pública de un país o una organización. Sin embargo, el uso más generalizado del término se remonta a principios de la década del 2010, coincidiendo con el aumento de la inversión de países con cuestionables registros de derechos humanos en eventos deportivos de alto perfil. Y ahora que sabes qué es el sport washing, te hablaremos de Qatar. Qatar se ha convertido en un ejemplo emblemático del uso del sportwashing en los últimos años. El pequeño país del Golfo Pérsico ha invertido miles de millones de dólares en la adquisición de equipos y organización de eventos deportivos de alto perfil, además de la firma de acuerdos de patrocinio con importantes marcas deportivas. Algunos de los ejemplos más notables del sportwashing de Qatar incluyen la compra del Paris Saint-Germain en 2011, la organización de la Copa Asiática en 2019 y otro acontecimiento que podría decirse que es uno de los más importantes en el mundo del fútbol. Exacto, la Copa del Mundial de Fútbol. Y para este caso, la más reciente, Qatar 2022. Dicho evento estuvo envuelto en gran controversia debido al sportwashing. ¿Y cómo utilizó Qatar el sportwashing? Qatar implementó una estrategia de sportwashing de gran escala para el Mundial 2022. Entre esas tácticas utilizadas están la inversión masiva de infraestructura. Qatar invirtió cientos de miles de millones de dólares en la construcción de nuevos estadios, nuevos hoteles, aeropuertos y otras infraestructuras para el Mundial. Y esto se utilizó para mostrar al mundo la modernidad y capacidad del país. También utilizó patrocinios de alto perfil. Qatar patrocinó numerosos equipos deportivos y eventos deportivos de gran prestigio, como el FC Barcelona, Manchester United y la Fórmula 1. Esto le dio al país una plataforma para aumentar su visibilidad y asociar su imagen con el deporte. Otra de las tácticas utilizadas fueron la organización de eventos internacionales. Qatar organizó numerosos eventos internacionales, además del Mundial, como el Campeonato Asiático de Fútbol. Estos eventos le permitieron al país poder demostrar la capacidad que tienen para organizar los eventos de gran magnitud y poder atraer al turismo. Por último, pero no menos importante, tenemos la influencia de los medios de comunicación. Qatar invirtió en medios de comunicación y contrató periodistas para promover una imagen positiva del país y del mundial. Esto limitó la cobertura crítica de las violaciones de los derechos humanos y otros problemas en Qatar. No cabe duda que el sportwashing de Qatar tuvo un impacto significativo en la percepción pública del país. Muchos espectadores del Mundial no estaban al tanto de las graves violaciones de derechos humanos que se cometían en Qatar, como la explotación de trabajadores migrantes, la privación de la libertad de expresión y la discriminación contra las mujeres. Asimismo, el sportwashing también contribuyó a legitimar el régimen autoritario de Qatar y a desviar la atención de la necesidad de reformas políticas y sociales en el país. Por ello, y entrando aún más en materia, podemos afirmar que en un contexto de diplomacia y de relaciones internacionales, la opinión pública internacional puede ser un factor importante que influye en las decisiones de los gobiernos y en la forma en que son percibidos a nivel global. La elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo de la FIFA del 2022 generó grandes controversias y debates en la opinión pública internacional. Muchas organizaciones de derechos humanos, prensa y activistas expresaron sus preocupaciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que construyen las infraestructuras para el torneo, así como también las restricciones de libertad de expresión y otros derechos civiles en el país. No cabe duda que el concepto de sportwashing en Qatar ha desatado una encendida discusión en arena internacional, donde se entrelazan intereses deportivos, políticos y éticos. La estrategia de utilizar eventos deportivos de renombre para mejorar la imagen de un país y desviar la atención de posibles controversias y violaciones de derechos humanos ha sido objeto de críticas y análisis profundos en diversos círculos. La percepción de si Qatar está empleando el deporte como un instrumento de lavado de imagen ha provocado reflexiones acerca de la integridad del deporte, la responsabilidad social de los actores involucrados y los límites éticos en la promoción de eventos deportivos a nivel global. En este sentido, el debate sobre el sportwashing en Qatar trasciende las fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un tema de interés y relevancia para la opinión pública internacional. Si hablamos de las esferas de la opinión pública internacional, en primer lugar tenemos el ámbito estatal público. La reacción de los gobiernos fue variada. Algunos apoyaron a Qatar y enviaron a criticar sus prácticas, mientras que otros expresaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel expresó públicamente un discurso sobre su preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Qatar, instando a las autoridades cataríes a tomar medidas urgentes para mejorar la situación.
También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su preocupación por los derechos humanos en el país y ha instado a Qatar a abordar estas cuestiones. Por su parte, algunas organizaciones internacionales como la Amnistía Internacional fue la que más criticó el sportwashing que hizo Qatar en el Mundial de Fútbol del 2022. Ha sido elogiada por su valentía y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, al denunciar las graves violaciones que se cometieron en Qatar en el marco del Mundial. La organización ha sido vista como la voz importante para los trabajadores migrantes, activistas y víctimas de discriminación que han sido silenciados por el gobierno qatarí. Lo podemos ver aquí o aquí. Sin embargo, otras organizaciones como la FIFA no tomaron medidas significativas para abordar estos problemas, claro, porque no les convenía, y eso lo podemos ver con lo que dijo el presidente de la FIFA. La segunda esfera es del ámbito privado transnacional. La cobertura mediática del Mundial fue dispar. Algunos medios criticaron las prácticas de Qatar, como por ejemplo la BBC, que ha incluido informes sobre las preocupaciones relacionadas con el sportwashing de Qatar y las violaciones de derechos laborales humanos asociadas con la preparación del Mundial. Sin embargo, otros promovieron una imagen positiva del país. The Guardian también publicó varios artículos donde hacen fuertes críticas a todo lo que conllevó el contexto del Mundial 2022. Entre esos tenemos... Ahora bien, las redes sociales no pueden ser la excepción, entendiendo que son una herramienta poderosa que ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en el siglo XXI. Las redes sociales fueron una plataforma crucial en el sportwashing que hizo Qatar en 2022, tanto para amplificar la narrativa oficial de Qatar como para dar voz a las críticas en contra del país y así dar paso a la movilización de la opinión pública internacional. Qatar invirtió grandes sumas de dinero en campañas de marketing en redes sociales para promocionar la Copa Mundial y presentar una imagen positiva del país. Influencers y celebridades fueron contratados también para publicar contenido positivo sobre Qatar en sus redes sociales, llegando a millones de personas. Y se crearon hashtags oficiales de la Copa Mundial que fueron utilizados para difundir información oficial y contenido generado por los usuarios. A pesar de los esfuerzos de Qatar, las redes sociales también sirvieron como la plataforma para que las voces críticas se escucharan. Organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas utilizaron las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos en Qatar relacionadas con la Copa Mundial. Se crearon movimientos en líneas como Boycott Qatar 2022 para presionar a las empresas y organizaciones a boicotear el evento. No cabe duda que las redes sociales jugaron un papel complejo y multifacético en el sportwashing de Qatar 2022. Si bien, como ya se mencionó al principio, amplificaron la narrativa oficial del país, también sirvieron como plataforma para las críticas y el debate. Por ello, el impacto de la opinión pública internacional fue significativo y contribuyó a una mayor conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Qatar. Las redes sociales no son una herramienta neutral. Los gobiernos, las empresas y las organizaciones pueden utilizarlas para manipular la opinión pública internacional y promover sus agendas. Por ello es crucial ser un usuario crítico de las redes sociales y estar atento a la desinformación y a la propaganda. Por otro lado, grupos de ciudadanos y trabajadores migrantes en Qatar han denunciado las condiciones laborales precarias, los abusos laborales y las violaciones de los derechos humanos en la construcción de infraestructuras relacionadas con la Copa Mundial. Incluso se reportaron casos de explotación laboral, falta de pago, condiciones inseguras de trabajo y restricciones a la libertad de movimiento. Human Rights Watch y la Confederación Sindical Internacional también alzaron su voz, documentando y denunciando las violaciones de derechos laborales y humanos en Qatar, en el contexto de la Copa Mundial. Instaron a las autoridades qataríes a abordar estas cuestiones y garantizar condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores migrantes. En países como Alemania, Reino Unido y Francia se llevaron a cabo manifestaciones y protestas para llamar la atención sobre los problemas asociados con la Copa Mundial en Qatar. Grupos de activistas y movimientos políticos sociales han exigido transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en la organización del evento. Diversas personalidades del ámbito deportivo, artístico, político y social han expresado su preocupación y rechazo a las violaciones de derechos humanos y laborales en Qatar en el marco de la Copa Mundial. Por ejemplo, el jugador noruego Erling Haaland llevó una camiseta con un mensaje que decía derechos humanos dentro y fuera del campo durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo, en señal de solidaridad con los trabajadores migrantes. Ahora bien, entre las diferentes teorías de la opinión pública internacional, podemos destacar la agenda setting, entendiendo que esta sostiene que los medios de comunicación tienen el poder de influir en lo que el público piensa y de qué habla. En el contexto del sportwashing de Qatar en 2022, la agenda setting se puede utilizar para analizar cómo los medios de comunicación enmarcaron la narrativa en torno al evento y qué temas se enfatizaron o se minimizaron. Los medios de comunicación tuvieron un papel crucial en la configuración de la narrativa en torno al evento, y sus marcos influyeron en cómo el público percibió a Qatar y la Copa Mundial. Es importante tener en cuenta
que la relación entre el agenda setting y el sport washing es compleja y multifacética. Sin embargo, la agenda setting es una herramienta poderosa que puede ser utilizada por las organizaciones y países para influir en la opinión pública internacional. Para finalizar, se puede decir que en medio de la vorágine del sport washing de Qatar 2022, la voz colectiva a nivel global se convierte en un contrapeso necesario para desenmascarar las artimañas detrás de la fachada deportiva. La conciencia mundial, empoderada por la información y la solidaridad, emerge como un faro de resistencia en contra de las estrategias de lavado de imagen a través del deporte. Desde las redes sociales hasta las calles, la opinión pública internacional se erige como un escudo protector de los derechos humanos y laborales, desafiando a los poderes establecidos a cumplir sus responsabilidades éticas. En este escenario, la sociedad global informada no solo denuncia las injusticias, sino que también impulsa un cambio genuino hacia un mundo deportivo más justo y equitativo.